Semana de mucho movimiento. El exabogado del presidente Trump empezó a revelar intimidades de su relación con el mandatario. En Colombia, el expresidente y senador Álvaro Uribe presentó su renuncia tras ser llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia. En Nicaragua, Daniel Ortega dice que se quedará hasta el fin de su mandato. Y en Cuba comienza el debate sobre una nueva constitución. Estos son los temas de choque de opiniones esta semana. Bienvenidos a nuestro nuevo hogar, choque de opiniones desde Washington. ¿Ya vieron de qué vamos a hablar? Ya regreso con nuestros invitados. Les presento a nuestros invitados para la próxima hora. Me acompañan aquí en Washington Roberto Isurrietas, analista independiente, profesor de la Universidad George Washington. Está también María Peñas, corresponsal en Washington del diario La Opinión. En Miami está Jorge Dávila Miguel, periodista, columnista. Y en Dallas, Jorge Giraldo, estratega, político muy conocedor, especialmente del tema de Colombia. Vamos a comenzar. Hicimos consulta porque hay tantos temas, tantas noticias. Y le voy a dar la palabra a María Peña. María, son épocas que llevamos mucho tiempo cubriendo esta capital, pero esta es una época diferente. Pero ahora Michael Cohen surge a la palestra haciendo revelaciones en público que sorprenden, que son negadas por la Casa Blanca, pero la Casa Blanca nuevamente está en una etapa de mucha controversia. Bueno, eso ya no debería de sorprendernos, ¿no? Lo curioso, lo que a mí me llama la atención de todo esto, falta ver si es cierto y si se puede corroborar lo que está alegando Michael Cohen, pero me despierta curiosidad que pasó de ser casi el mejor amigo del presidente, lo alababa, se le conoció como el fixer, como dicen, la persona que él siempre le arregló los problemas, y ahora pasa a ser vilipendiado por el presidente, cuestionado, tratan de desacreditarlo, de cuestionar su credibilidad. Es muy curioso eso, y yo creo que eso lo que hace más es llamar más la atención sobre la controversia. No, yo creo que la Casa Blanca debió tener un poquito más de cautela, porque por lo menos las reacciones que yo he visto son precisamente de, bueno, ¿cómo fue de que antes fue su mejor abogado y ahora resulta que es un mentiroso y un tramposo? Es decir, es muy curioso cómo ha evolucionado esto. Roberto, y veíamos, Rudy Giuliani en mayo decía que era un abogado honorable, con credibilidad, hoy que es un mentiroso, pero él también está divulgando cosas en público que, si las está divulgando en público, no se las está diciendo al fiscal investigador Robert Mueller. Está llamando la atención y enviándole más mensajes a Trump. Dicen algunas fuentes que se cansó de enviar señales y de no recibir respuesta, y por eso ahora decidió hablar. Yo pienso que más que señales, claramente hay una disputa. Creo que una mala persona para pelearse es tu abogado personal. Esto es, como tú bien dices, aquel abogado que te resolvía problemas. De las grabaciones, yo creo que si Donald Trump conocía o no, será un testimonio frente al otro y el público llegará a su conclusión. No creo que el testimonio de Cohen tenga mucha validez frente a una corte porque no tiene credibilidad. Pero en la grabación, la frase que Trump, si es que se confirma tal cual, dice, y ese pago lo hacemos en efectivo, y el otro dice, no, con cheque. O sea, a mí me parece que estás abriendo la caja de Pandora. O sea, hay dos cuentas. La de efectivo, ¿a qué se refiere? Es una cuenta cuyos ingresos están siendo registrados, se pagaron impuestos. ¿Es realmente en efectivo tal cual? O sea, creo que han abierto la caja de Pandora. Pero es, Jorge Dávila, en Miami, un tema complejo, porque la grabación que fue presentada en exclusiva por CNN, que obtuvo, no se presentó la versión completa, pero están hablando, y confirma el abogado de Cohen, es sobre comprar los derechos de una historia que ya había vendido una exmodelo de Playboy. Pero aún un experto forense que estudió la cinta decía, él tiene una interpretación en la que él escucha al presidente decir pagamos en efectivo, pero él reconocía que otro experto puede escuchar algo diferente. Estamos ante un tema de credibilidad de lo que dice el uno y dice el otro. Una saga de novela, como tantas veces hemos comentado. El asunto es si el presidente miente o no miente, y después que se sepa si miente o no miente, cuál es la importancia de esa mentira.
porque las mentiras, y no estoy justificando para nada al presidente, creo que lo que decía la colega al principio es cierto. Es curioso esto, no es curioso, es normal de que cuando un abogado, tu propio abogado te ataca, tú te defiendas. Lo bochornoso realmente es que pasen estas cosas. Lo bochornoso es que Giuliani diga hace 2 meses que era una persona confiable y ahora diga que es una persona que no tiene credibilidad, lo cual no tiene prácticamente ninguna importancia, porque hay que el problema son las palabras y los hechos, y vivimos en un mundo de palabras en que cualquier versión parece cierta. Yo pienso que Trump está metido en un asunto muy delicado. Sin embargo, yo quisiera preguntar tanto a ti como a los demás, si él sabía realmente que iban a reunirse con la rusa, y si sabía que le iban a pagar a esta mujer. Eso no son cosas normales. Es decir, aquí las personas le pagan a la gente para que no salgan shows, para que en las campañas hay muchas cosas así. Entonces yo la verdad que cándidamente no logro llegar a comprender cuál es el gran problema de si Trump le pagó a esta mujer para que no salieran los reportes en el National Enquirer. Y cuál es realmente la importancia, aparte de que mintió, de que él no supiera que se iban a reunir con la rusa. Bueno, por un lado, lo dijo hasta Steve Bannon, quien trabajó con la campaña de Trump, sí, una persona con conocimiento de temas de seguridad en campañas y de relaciones internacionales sabe que cuando hay un gobierno extranjero relacionado con una campaña política, se debe notificar a las autoridades. Y él decía, como exoficial de inteligencia, que le llamó la atención que nunca lo hubieran hecho. Una campaña en Estados Unidos no puede recibir fondos del extranjero, no puede reunirse con agentes de un gobierno extranjero. Y en el tema de Karen McDougal, el tema es, esto ocurrió antes de la campaña, y la pregunta es si esos fondos se podrían interpretar como una donación de campaña no autorizada, o si los fondos y por ahí va el delito. ¿Son legítimos o no? Esa es la duda. Pero tengo que dar la palabra a Jorge Giraldo en Dallas para que él nos cuente su perspectiva sobre esta trama. Jorge, todos los días sale un ángulo diferente. El abogado del presidente ahora habla contra él. El presidente lo critica, pero no lo menciona en redes. ¿Cómo ves esta saga política? Yo creo que se empieza a vislumbrar en el panorama como unos problemas bipolares en cuanto a los asesores y a los cercanos al presidente. El presidente Trump tiene en un momento determinado personas que alaba, que enaltece y que las lleva a unas dimensiones cercanas y de afecto. Y de un momento a otro, cuando las cosas tienen otra connotación o otra dimensión, entonces empieza a denigrar y a atacarlas, y ya no es la persona correcta que tenía, sino que es alguien que tiene problemas y que tiene vicios. Entonces, si se logra determinar que el presidente está mintiendo, entonces es una serie de sucesos en los cuales podemos evidenciar unos vicios de personalidad del presidente, como es la mentira, y eso es grave para un país como los Estados Unidos, que tiene un liderazgo a nivel mundial. Y acá es interesante, María, el viernes Vladimir Putin de manera sorpresiva aceptó la invitación a la Casa Blanca, que han dicho ya desde la Casa Blanca quedó aplazada, sí, pero también invitó a Trump a Moscú. El tema de Rusia sigue siendo central en la presidencia de Trump. Lo va a perseguir hasta que se resuelva exactamente qué fue lo que ocurrió, porque quiero darle seguimiento a lo que tú decías, es algo muy importante. Hay personas que no entienden la gravedad de que Rusia haya intentado influir en el proceso electoral de Estados Unidos. Y el otro día salió informes de que ya están intentando hacerlo también para los comicios legislativos de noviembre próximo. Es decir, no hay ningún problema en que en Estados Unidos tú te reúnas con gente que te pueda entregar chismes o herramientas contra tu oponente, tu enemigo. No hay un delito ahí. Pero el problema es cuando lo estás haciendo con un gobierno extranjero, y especialmente Rusia. O sea, pero ¿cómo se sabe que es un gobierno extranjero? Es lo que se está investigando, es lo que se está investigando. Si es que habrían sido Smith y una serie de apellidos, podría ser. Estamos hablando de demasiado candidez. Que a un nivel presidencial aceptes una reunión donde participa tu hijo, donde participa el esposo de Ivanka, y no revisas de dónde vienen, y además está en los textos que le dicen exactamente. La promesa era que le iban a entregar dirt, que le iban a entregar material que su campaña podía utilizar contra ella. Dentro de Estados Unidos, perfecto, pero estás hablando con personas vinculadas con el gobierno de Rusia. Pero Jorge, hay que tener en cuenta, hay una diferencia. El fiscal Mueller acaba de acusar a 12 oficiales de la inteligencia rusa por intervenir en las elecciones. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos confirman que hubo esa interferencia. No estamos hablando de rumores.
Exacto. Y yo quisiera agregar, o sea... No. Yo no estoy diciendo, yo creo totalmente lo que dicen los servicios de inteligencia, que hubo una interferencia rusa en esto. Yo lo que me estoy... Sí. Bueno, pero no estamos hablando en este caso de eso, ni estoy defendiendo a Trump, él se defiende bastante bien. Yo estoy tratando de separar las palabras de los hechos. El presidente se defiende muy bien, y es el presidente de Estados Unidos. Ahora, hay unas cosas que son palabras y hay pequeñas desviaciones cuando argumentamos para tratar de ganar un argumento, pero eso nos separa de los hechos. La lectura de las confesiones de San Agustín es muy importante. Él se debatió siendo un abogado que sencillamente quería ganar. Como los periodistas, nosotros que queremos decir cosas innovadoras y nos separamos muchas veces de los hechos. Obviamente, si hubo una cooperación entre el gobierno ruso y lo sabía la campaña de Trump, hay una violación. Correcto. Pero si una persona viene a decirte que tiene suciedades sobre lo cual a mí me parece asqueroso, a mí me parece que las campañas debían tener un nivel más grande, pero eso es lo que se hace en Estados Unidos. De manera que si demuestran que esas personas eran enviadas por el gobierno ruso, hay un delito. Si no, no hay ninguno. El argumento de María es válido. El argumento de María es, una cosa es que tú buscas información y otra cosa es que esa información que estás buscando, su fuente es totalmente ilegítima. 1, 2, el argumento de Juan Carlos. No es ilegítima si no es del gobierno. No es ilegítima. No es ilegítima si no es del gobierno. En una campaña electoral no puedes aceptar información de una nación extranjera. Y yo dividiría dos clases de naciones extranjeras. Ni nada. Ni nada. Y además de una nación enemiga. Hay que demostrar. Tenemos que ir a la pausa y vamos a no es una nación enemiga. Pero hay no es una nación enemiga de los Estados Unidos. No hemos mencionado. Pero si es un país extranjero. A un asistente ahora de pronto es enemigos. Pero no hemos mencionado. Sí. Mire, tenemos que ir a la pausa. Sin lugar a dudas. Tenemos que ir a la pausa, pero no mencionamos enemigo de los Estados a un Unidos. participante Ahora de esa resulta que reunión. son enemigos. Corea del Norte. Les voy a cortar el micrófono. Voy a hacer como Putin. No mencionamos a Paul Manafort. Su juicio empieza la próxima semana. Estaba en esa reunión y tenía vínculos profundos con Ucrania y está bajo investigación. Veremos qué ocurre. Dicen que no era una persona tan importante. No, ya no. Ni trabajó mucho en la campaña, solo como 6 meses y fue gerente de la misma. Vamos a la pausa, ya regresamos con más choque de opiniones, estrenando imagen, estrenando casa. Ya volvemos. Con fuerzas These are groups a organizaciones políticas. obey political Unas están en la organizations. Asamblea Nacional de Some even have Diputados. elected deputies to the National Assembly. They are Son members of the liberales. Liberal Party. El presidente Daniel Ortega, quien no da muchas entrevistas, le concedió una a la cadena Fox en Estados Unidos. Luego también habló con Telesur. María, el presidente dice que se queda hasta el final de su periodo, que logró frenar un golpe de Estado, se desligó de la represión de los muertos que superan los 300. Hay diferentes cifras, el gobierno no reconoce tanto. Y una resolución fue aprobada esta semana en la Cámara de condena. Pero el tema no se resuelve. No se resuelve ni se va a resolver y yo creo más bien como nicaragüense, creo que se va a empeorar. Yo he estado siguiendo el tema y me decía, bueno, lo curioso, ¿no? Nicaragua es un país de volcanes y esta es una erupción que estamos siendo testigos de una enorme erupción que empezó no con la polémica por la reforma del seguro social. Esto ya era una acumulación de frustraciones de los nicaragüenses y eso fue el detonante, pero también fue la excusa para que la gente se volcara a las calles y exigiera un cambio y rechazara la forma en que el presidente Daniel Ortega está gobernando el país. Mira, las cifras que yo saqué de la semana pasada ya van desde el 18 de abril, 351 muertos, 2.100 heridos, 250.000 empleos perdidos. Nicaragua necesita el turismo y lo está perdiendo, pero a chorros. Entonces eso termina perjudicando siempre a los pobres, a los que necesitan estas oportunidades, la gente. Algo de lo que no se está hablando mucho es que esta es la siguiente crisis de refugiados en la región. Ya están recibiendo miles de solicitudes de asilo en Costa Rica. Para quienes no conocen el tema de Nicaragua, Nicaragua tuvo un éxodo muy grande a Estados Unidos. Cuando la situación se estabilizó, muchos regresaron y tienen vínculos profundos y están regresando. Lo sé por familia que está regresando de Nicaragua, que están buscando cómo restablecerse en Estados Unidos. Jorge Dávila en Miami, el tema de Nicaragua toca muy fuerte en esa región, pero la estrategia del presidente Ortega de hablarle a Fox, de hablarle a Telesur, de decir que la situación se está normalizando, ¿cómo la ves?
que él va a intentar por todos los medios mantenerse en el poder hasta las próximas elecciones. No es muy feliz, él no es una persona que tenga una gran capacidad de comunicación. Habló muy pausadamente, tratando de dar por lo menos una sensación de seguridad, y yo pienso que él va a hacer todo lo posible. Tiene un ejército a su favor, que es un elemento importante, y ha habido un choque entre sus partidarios y las personas que quieren deponerlo del poder. Hasta ahora el presidente, es decir, Nicaragua pertenece a la Organización de Estados Americanos, o sea que es reconocido como un país democrático. Y él está diciendo, bueno, yo voy a llegar a las próximas elecciones. Ahora los nicaragüenses decidirán, es un drama realmente terrible, y 351 muertos en 3 meses son muchísimos muertos. No sé qué proporción pertenecen a los opositores y qué proporción pertenecen a los miembros, es decir, a los partidarios del gobierno o a las fuerzas represivas del gobierno. Pero él va a tratar de mantenerse en su puesto hasta las próximas elecciones. Jorge Giraldo, en Dallas, ¿cómo ves este proceso y los paralelos que algunos hacen? Dicen, cumplió 39 años la revolución sandinista que derrocó a Anastasio Somoza, y algunos dicen que ahora el gobierno de Ortega se comporta como se comportaba Somoza. Es el cierre del círculo. Daniel Ortega llega a la presidencia y empieza a tomar los mismos vicios y los mismos visos del dictador Anastasio Somoza, y en sí, en lo profundo de su personalidad se encuentra esa parte de dictatorial, porque también recordemos que él hace un quebranto de la institucionalidad nicaragüense para quedarse nuevamente en el poder a través de una reelección, y es el mismo comportamiento que vemos que ha ocurrido en Venezuela, que ha ocurrido en Ecuador, que ocurrió en Bolivia, que tiene algunas connotaciones en Argentina. Entonces son demócratas del siglo XXI que se hacen al poder y se empiezan a convertir en dictadores. Como decía Jorge, en relación con su fortaleza en cuanto al ejército, pero también recordemos que tiene unas fuerzas paramilitares que vienen persiguiendo y que vienen haciendo una serie de actos violentos contra la población civil. Hay unos serios quebrantos de los derechos humanos en Nicaragua, y eso es preocupante en una economía tan frágil y tan débil como la de ellos. Y se ve, Roberto, una situación en que Estados Unidos condena al vicepresidente Pence nuevamente en un foro de libertad religiosa, volvió a condenar la violencia en Nicaragua, volvió a pedir cambios. Estados Unidos hace pronunciamientos, el Congreso pasa una resolución, pero vemos que la situación sigue y Ortega se mantiene. Yo rechazo las dictaduras, sean de derecha o de izquierda. Para mí una dictadura es una dictadura y no me importa que sea de izquierda o de derecha. Hay que rechazarlo. Segundo elemento que es importante en la declaración a la cual tú te refieres, que dice el presidente Ortega, es, bueno, dentro de 2 años vamos a las elecciones y veamos. El problema es el siguiente: un presidente que está dispuesto a digerir más de 350 muertos, ¿alguno de nosotros piensa que no puede digerir un fraude electoral? Entonces la salida en este momento no queda otra que una resolución política para acabar con esa violencia. Lo que yo he sostenido, lo mismo que en Venezuela, en Nicaragua, yo espero el liderazgo de América Latina. Vamos a hablar en otro segmento, Colombia, un nuevo presidente dentro de semanas, el liderazgo de México y los Estados Unidos atrás. Entonces, los problemas de Venezuela y de Nicaragua lo van a resolver los venezolanos y los nicaragüenses, pero nosotros como comunidad internacional tenemos que tener posiciones muy claras en defensa de los derechos de esos ciudadanos que están dando sus vidas en cada uno de esos países por producir un cambio. Pero fíjate también, Juan Carlos, un punto muy importante. La resolución que aprobó la Cámara de Representantes es simbólica, no es vinculante, no los obliga a nada. Ahora, las sanciones que han impuesto, bueno, seamos reales. ¿Qué impacto van a tener? Bueno, les negaron la visa, so what, ¿y qué? O sea, pues no vienen. Ahora, se van a Aruba. ¿Propiedades acá? Yo no estoy al tanto de si tienen propiedades acá, pero yo creo que ni cosquillas le van a hacer esas sanciones que están imponiendo. Y ¿no? hay algo que parte del acuerdo para mantener el poder en Nicaragua llevó a que sectores de la sociedad hicieran cabildo en contra de la ley NICA, del NICA Act, en que hubiera un acuerdo entre el gobierno y un sector importante del país para gobernar, y eso se está viendo ahora. Y la pregunta, Roberto, es si la gente sale a manifestar, ¿eso es suficiente para que un mandatario tenga que dejar el poder? Porque hablábamos de polarización. Así como hay quienes se oponen al gobierno,
de Daniel Ortega, también hay quienes Sí. lo respaldan. Sí. Pero por eso mismo, o sea, yo sí creo en las elecciones. El problema, mi argumento es un presidente que está dispuesto a digerir 350 metros. Yo no le voy a confiar un sistema electoral, como no le voy a confiar un sistema electoral a Maduro. Para que se dé un proceso electoral transparente, hay que cambiar las leyes para hacer las elecciones un poquito más competitivas. Segundo, necesitamos a la comunidad internacional para que supervise, audite y nos dé a los ciudadanos y a la comunidad internacional la credibilidad que requieren elecciones transparentes, elecciones confiables. Esas Pero ¿cómo condiciones se no cambian las existen. leyes si el Congreso lo controla el Muy bien. gobierno? Se necesita un acuerdo político para que la solución no sea la violencia, sino un acuerdo político de transición que nos lleve a elecciones confiables sobre todo para los nicaragüenses y los venezolanos, Jorge, con el respaldo de la comunidad Jorge Ávila, internacional. pero el que tiene el poder no lo va a querer soltar tan Claro. fácilmente. Claro. El punto que has hecho es muy, ¿cómo se llama? Muy interesante, y con todo respeto y humildad para Isurrieta, esto no es un problema de digerir, esto es un problema de poder. El hacer la presunción de que y perdón, te lo digo con todo respeto y con todo cariño, porque hemos estado en muchos programas, pero no es un problema de digerir, esto es un problema de poder, y el poder habla con dientes y con puños, tanto de un lado como de otro. La pregunta mía es, ¿los 351 muertos se deben a la presión del gobierno de Ortega? Yo creo que no, yo creo que ha habido muertos de las dos partes. No creo que sea así, a lo mejor yo estoy equivocado. El problema es el siguiente, el problema es que se quiebra. Y déjame decirte una cosa, no me gusta ni personal ni institucionalmente esa tendencia a prolongarse en el poder por medio de las leyes. Estoy perfectamente de acuerdo contigo. Pero en Nicaragua hubo una elección, ¿por qué no esperar a la próxima elección? Es la pregunta Jorge, sencilla que yo me hago. primero, ¿y por qué producir Sí, esto? bueno, me parece que... Roberto, yo creo... Solamente para Sigue, que Roberto. yo estoy de acuerdo, porque me parece que esta discusión es muy útil para la audiencia. La democracia no está definida solamente por las elecciones. La democracia está definida por, sin lugar a dudas, elecciones libres, transparentes, Respeto a los confiables. derechos humanos. Exacto. Sí. Pero sobre todo en el balance de los poderes, en un sistema de justicia independiente. Y aquí hay 350 muertos. Entonces, lo que nosotros tenemos que pedir como ciudadanos del universo, porque son derechos universales, es que se investiguen cada uno de esos muertos, no por una parte que está involucrada o acusada, sino por un sistema de justicia independiente. Pero y la eso OEA y ha todo lo tenido un demás. papel muy Correcto. importante en todo este proceso. por la eso mismo OEA, que la yo- CIDH. Claro, eso... Claro. Perdón. Jorge Giraldo. Roberto, Eso es cierto. Roberto, Isurrieta, mira, eso es cierto. Roberto, lo que sucede es que Perdón, muchos adelante, presidentes Ok, Jorge, lo que sucede es que muchos presidentes de América Latina dicen y manifiestan ser demócratas y respetar la democracia, pero desafortunadamente se convierten y se comportan como vaqueros y manejan el Estado de una forma represiva. Además, ellos vienen... todos los que han hecho quebrantos de la institucionalidad para perpetuarse en el poder siempre argumentan que sus proyectos políticos, económicos y sociales son de largo plazo y vienen quedándose en el poder. Pero eso la me parece... violencia es la única solución. No, La violencia es la No, no es la única solución. No. Pero yo sí haría Pero una es la división. única manifestación Parece que están diciendo que la directa del violencia es pueblo. la solución. Una cosa es tener un planteamiento político, discutámoslo políticamente como es cambios de leyes o los que sean. Claro. Eso es un nivel de discusión. Claro. Pero lo que estamos viendo en Nicaragua, lo que estamos viendo en Venezuela es otra cosa. Son muertos. Entonces los muertos sí se exige, primero que se acabe esa violencia, y para acabar esa violencia no hay otra solución que una transición para ordenar las leyes, para que se investiguen esos muertos, para que se paren esas masacres. Pero ya quieres, Bueno, pero a ver, pero yo pongo el ejemplo- derrocar yo a pongo el Ortega. ejemplo de No, México. ya absolutamente. derrocar a Pero a ver, Ortega. no Ortega puedo- debería dar un paso a un Claro. costado, sin lugar a dudas. Claro, sin- debería No, digerir todas esas tenemos cosas, que pero eso... olvidarnos de que es un problema endémico en muchas Eso no es lo que partes va a de pasar. Latinoamérica, porque México es una democracia y hay que ver cuántos miles de muertos ha habido en México también. O sea, Sin duda. tenemos que ver, tenemos que tener una Sin óptica duda. regional, porque no es un problema Bueno. solo de Nicaragua. Es decir, ahí están sucediendo cosas horribles. Pero yo no, todos- honestamente, yo todos no los compararía la latinoamericanos situación de Nicaragua con la situación de México. Y Pero creo no que es la situación Bueno, de los es países. Yo creo Bueno, que México hay hubo diferencias del 150 origen y de la muertos en esta seguridad. última campaña electoral. Tenemos Sí. que ir a la pausa. Hubo Ya regresamos. 150 muertos asesinados en la Ya última regresamos con campaña. más. Estamos en Choque de Opiniones desde Washington.
Seguimos con nuevo tema al regresar de la pausa, aunque no hemos terminado con los dos anteriores. Vamos a hablar sobre Colombia y lo que ocurrió esta semana de transición cuando se avecina un nuevo presidente. En Colombia, Álvaro Uribe, senador y expresidente, presentó su renuncia luego de ser llamado a indagatoria. ¿Eso qué es? A rendir testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por los posibles delitos de soborno y de fraude procesal. Voy a comenzar con Roberto. Roberto, una figura muy importante en la política colombiana, el presidente Uribe encabeza una bancada que tiene ahora no solo mayorías en el Congreso, sino que ganó las elecciones presidenciales. Iván Duque asumirá el próximo 7 de agosto. ¿Qué significa que el expresidente Uribe presente su renuncia? ¿Cambia eso el panorama político? Yo no tengo ningún conflicto de intereses, no he tenido un cliente o un contrato en Colombia que yo recuerde más de 10 años, no me acuerdo. Pero conozco a Iván Duque personalmente. Él vivió en Washington, recordemos, trabajaba para el BID, y conocí también en Washington al expresidente Uribe. A ambos les tengo enorme consideración y respeto. Me parece sano que existiendo una investigación, él decide dar un paso a un costado. Es el mismo argumento que estoy sosteniendo de Nicaragua. Me encantaría que Daniel Ortega tenga ese sentido de Estado, de dar un paso a un costado para que se investigue sin ninguna protección. 1. 2. También me parece sano, y estoy especulando, si es que una cosa es el ser senador de la oposición frente a Santos y otra cosa es cuando tienes que ser senador cuando tu amigo y partidario. Entonces, yo veo más bien positivamente estos elementos. Ahora, hay que poner esto en contexto y es ¿qué ocurrió? El presidente Uribe había denunciado, el expresidente Uribe, Jorge, había denunciado a un senador de izquierda por presunto falsificación de testigos, pero la Corte al investigarlo terminó investigando fue al expresidente Uribe, quien ahora enfrenta este proceso. ¿Cómo ves esta semana y qué impacto va a tener el que el expresidente Uribe haya presentado su renuncia al Senado? El expresidente Uribe presentó a la opinión pública a través de un Twitter el deseo de renunciar a su curul en el Senado. Pero ese no es un medio expedito para la renuncia de un cargo como congresista. Él debe presentar un documento escrito y debe ser aprobado en la plenaria del Congreso, cosas que no han sucedido. Quienes hemos participado en la política colombiana sabemos que uno renuncia para dos cosas, para quedarse o para irse. Y todavía no sabemos nosotros a ciencia cierta si el expresidente Uribe se va a quedar o se va a ir. Eso es lo que hay que aclarar. En relación con el inicio de todo este proceso, hay que recordar que hubo un debate en el Congreso. El senador Iván Cepeda presentó una serie de acusaciones en contra del expresidente Uribe y él elevó una queja a la Corte Suprema de Justicia. Durante unos 6 años investigaron todos estos documentos y todas las pruebas que presentó el senador Uribe en este momento y a través de intervenciones telefónicas se derivó que había una presunción y hay una presunción de cometer un delito de falsos testigos, no de parte de Iván Cepeda, quien fue exonerado en esta investigación, sino del expresidente Uribe. Entonces el origen es ese, es una denuncia que presenta Uribe a la Corte Suprema de Justicia y a través de la investigación y la interceptación de llamadas se encuentran hechos manifiestos donde está en curso en delito el expresidente Álvaro Uribe. Pero yo creo que el hecho de que no hay un papel con su firma que diga mañana me voy, el hecho de que ya hizo una pronunciación pública, él tiene muchos seguidores en Twitter y todo el mundo lo conoce como una persona seria, que cuando dice las cosas, él de verdad quiere decir eso, ¿no? O sea, que no falta su palabra. Sí, no puede faltar la palabra. Él puede presentar la renuncia en el Congreso, pero su bancada mayoritaria, donde él es el jefe y el líder, perfectamente puede decir, no necesitamos que se vaya, quédese. Ah, bueno. Entonces, por eso digo, uno renuncia muchas veces para quedarse o muchas veces para irse, y es lo que todavía no sabemos. Jorge Ávila, el proceso de Colombia y la figura de Álvaro Uribe, un expresidente que sigue teniendo un peso muy importante en el país,
¿Cambia a veces en algo la dinámica, cambia en algo la transición, cambia en algo el inicio del gobierno de Iván Duque si se cumple si el Senado acepta la renuncia de Álvaro Uribe y ya no está en esa bancada? Bueno, estoy de acuerdo y es extraño, no porque sea Isurrieta y el colega Jorge, sino que son dos visiones del mismo asunto. Yo pienso que desde un punto de vista es algo noble, algo elegante que ha hecho el presidente, pero después de escuchar a Jorge me doy cuenta que como siempre en la política hay entresijos que hay que descifrar. Como siempre. Sí. Ahora, lo que nos indica esto es lo siguiente. El Duque es un seguidor de Uribe. Duque está en la presidencia de Colombia precisamente por Uribe. De manera que renunciar al Senado para someterse a una investigación, yo no creo que sea su fin definitivo. Yo pienso que posiblemente él haya presentado su renuncia para quedarse, porque además está todo el hecho pendiente de la revisión, una estrategia. Puedo equivocarme, esto es una suposición, pero a tenor de estas dos versiones de los colegas, te diría esta. Y lo que está detrás, es decir, una cosa muy importante que Uribe no puede faltar es en la reestructuración, en la renegociación, esa palabra que está tan de moda, del tratado con la FARC. Pero yo sí quisiera, porque creo que aquí sería un debate interesante. Primero, yo sostengo que lo más sano para las democracias en América Latina es tener elecciones internas lo más participativas posible. La tuvo Paraguay, la tuvo Chile, la tuvo Argentina y la tuvo Colombia. En la elección interna, corríjame si estoy equivocado o no, Iván Duque no era el candidato más uribista. Es más, él tenía durante la elección interna, porque fueron como, no me acuerdo cuántos debates, 45 debates, unas 6 elecciones. Entonces esos procesos son ricos. O sea, al principio recordemos, Iván Duque no era el candidato más cercano de Uribe. Entonces tampoco después de decir que es él, la persona, los hechos son, resaltemos, una elección interna riquísima, con más de 30 debates. Eso bien por Colombia. Y elige una persona que sí tenía y tiene una relación con el expresidente Uribe, que al principio le decía que no era muy uribista, después dicen que es muy uribista, pero eso es parte del proceso. Y la gente votó muchas veces, votó mucha gente y se dieron más de 30 debates. Bien por Colombia. Roberto, lo que sucede es que hay que también hacer énfasis en esto. Muchos de los electores que votaron por Iván Duque son de las personas, y esto lo colocaron en una valla pública que dice, vamos a votar por el que diga Uribe. Entonces no necesariamente votaron por Iván Duque. A ver, a ver. Porcentaje alto. Pongamos en la porque la gente sigue a Uribe. El tema no es Iván Duque, el tema es la renuncia del senador Uribe por la investigación que se le adelanta. Es una pregunta completamente distinta. Lo que pasa es que nos interesó mucho la conversación de las elecciones internas. Yo creo que está bien que si el presidente Uribe va a renunciar y se va a someter a la justicia y va a ir a esta indagatoria que le van a hacer, no es malo, porque es que en indagatoria él perfectamente puede demostrar su inocencia. Claro. Y es parte de la estructura y del manejo de la ley. Se cumple el debido proceso y ahí él tiene la oportunidad de responder a esas acusaciones. Pues vamos a ver qué ocurre en ese frente. Y va a conocer las pruebas que le tienen recogidas, recopiladas a través de una serie de interceptaciones telefónicas, y puede desmentir y puede desvirtuar todas las acusaciones que están pasando. Pero en este momento el expresidente Uribe lo que está haciendo es atacando la Corte Suprema de Justicia a través de diferentes Twitter, y está desvirtuando la legitimidad de esa Corte, que es su juez natural, y eso no está correcto y no habla bien de un demócrata. Miren ustedes si los entresijos son siempre importantes. Miren cuántas cosas suceden detrás de la apariencia. Es decir, ya no sirve una Corte Suprema ni allá, ni en Colombia ni aquí. Aquí la Corte Suprema estamos diciendo si es de derecha o es de izquierda. No confiamos en el juicio, en un juicio equilibrado. Así que estamos en un problema grandísimo. Jorge, los presidentes se empieza resolviendo con que él abandone efectivamente su puesto en el Senado. Que nos tenemos que ir a la pausa, porque las redes siguen de por medio. Twitter es un factor muy importante en la política. Cuando regresemos, otro tema. Hoy, 4 temas para una hora. Ya volvemos. Y este segmento lo comenzamos en Miami con Jorge Dávila. Miguel, Jorge, ya se dio el paso para una discusión que irá hasta noviembre
de un proyecto de constitución con cambios importantes. ¿Qué tan significativo es este proceso y qué tanta participación habrá? ¿Y si podrán los ciudadanos cubanos modificar esta propuesta y este texto? Yo dudo que los ciudadanos cubanos en la consulta, en el referendo que se va a hacer, puedan modificar esta constitución, este proyecto de constitución, porque en Cuba no hay libertad de asociación y los cambios no se producen porque una persona levante la mano. Hay que tener una fuerza, hay una sinergia en las organizaciones. Es un paso de avance, con respecto a la anterior constitución. Podemos estar en desacuerdo con que no se ha hecho todo lo que se podía hacer, pero ha sacado de la Constitución la palabra de la conquista del comunismo, va a poner la figura del habeas corpus, es decir, que un detenido hay que presentarlo ante el juzgado, muerto o vivo, me imagino, porque es solamente el cuerpo, no quiere decir que esté vivo, y lo otro es... Sí, y lo otro es el reconocimiento de la propiedad privada. El mayor problema o característica que se ve es que la Asamblea Nacional es el cuerpo rector que aprueba la Constitución, pero al mismo tiempo la Asamblea Nacional es la encargada de interpretar el cumplimiento de la Constitución, de manera que hay algo que incluso Fidel Castro denunció en la historia de Me Absolverá, cuando lo juzgaron en el año 1953, que quien hace la ley es el encargado de juzgarla. Habiendo dicho eso, haciendo ver si el poder está ejerciendo la Constitución bien o mal. ¿Por qué? Porque el constituyente es el pueblo, el constituido es el poder. El pueblo le dice al poder: esto es lo que nosotros queremos que tú hagas. Pero en este caso, el gobierno, aunque haga un referendo, es el que ha gestado la Constitución, que me parece un paso de avance, pero no hay una confusión entre el constituyente, que es el pueblo, y el constituido, que es el gobierno. A mí me llaman la atención dos puntos, aparte de los que mencionó él. Primero, que es la primera, tengo entendido que sería la primera constitución que reemplazaría la de 1976, que era la plena era soviética. Y el otro punto, además de reconocer la propiedad privada, era que para mí deja abierta la posibilidad de que incluso se acepten los matrimonios homosexuales. Porque sí, el ahora, matrimonio pasa a ser entre dos personas. Claro, o sea, entonces imagínate tú, para una sociedad como Cuba, para mí me parece que eso es muy interesante. Pero si Jorge finalmente dice, yo quiero utilizar su palabra, eso. Es un paso en la dirección correcta. Ojalá que se dé, ojalá que se concrete. A mí me gusta que los cambios sean paulatinos, ordenados. A veces nos gustaría ir un poco más rápido en la dirección correcta, pero es un paso, y cito a Jorge, en la dirección correcta. María, pero tú que sigues el Congreso, ¿esto será aceptable para el Congreso como la modernización de Cuba y como los cambios que piden? Yo creo que no, porque siempre hay elementos que dicen que nunca es suficiente. Porque recordemos por qué sigue sin levantarse el embargo, ¿no? Hay toda una presión. Con la presidencia de Obama vimos todos estos cambios en la política de acercamiento hacia Cuba. Y ahora estamos viendo con la administración Trump un repliegue de esas políticas. Por lo menos mantienen las relaciones diplomáticas y se mantienen las dos embajadas. Pero yo creo que en el Congreso, por lo menos, ya llevamos décadas discutiendo el levantamiento del embargo. Yo no lo veo ocurrir, mucho menos con un control republicano en el Congreso. Jorge Giraldo, ¿cómo ves este proceso de constitución en Cuba y de debate que comienza y que va a terminar en noviembre? Bueno, me parece interesante, de todas maneras es un paso en la dirección correcta, como lo han dicho, pero había que mirar a ver hasta dónde llegan esos avances, porque definitivamente si tenemos dudas en relación con la forma en que se maneja la política, por ejemplo en Nicaragua, en Venezuela, donde hay tanta injerencia de las autoridades y de quien ejerce el poder, los que tienen verdaderamente el poder, en Cuba, que está mucho más distante y mucho más aislado del contexto internacional y casi que está invisibilizado, hasta dónde se va a permitir que todas estas cosas logren y que lleguen correctamente en la forma en que se quieren establecer. Lo que yo veo es que más que cambios políticos, veo más orientado a unos cambios de tipo económico, tratando de establecer un poco la seguridad jurídica para tratar de quizás en un mediano plazo buscar inversión que venga de afuera y tratar de desarrollar a Cuba porque realmente lo necesita, y los grados de pobreza que viven allá y de necesidades de muchas cosas es bastante compleja para un gobierno de tipo comunista o de tipo demócrata en cualquier parte del mundo. Jorge Dávila, ¿cómo ves
hay cambios, muchos dicen, está cimentando lo que hizo Raúl Castro, está dándole una solidez, pero es suficiente para atraer más inversión extranjera, que es lo que necesita Cuba, inversión extranjera que es más difícil que llegue, especialmente por el embargo o bloqueo, como le dicen en la isla. Yo creo que este cambio constitucional responde a una real evolución y cambio en la sociedad cubana. La sociedad cubana no es la misma hoy que antes de las reformas de Raúl Castro, que se catalogaron en el exilio de Miami como tibias, eran tímidas, no había hecho nada, y sí ha producido un cambio tremendo. Y el cambio político, la constitución esta no plantea cambios políticos, plantea cambios sociales. Con la objeción, con el comentario que he hecho, quiero decir algo, no es posible, es muy difícil hacer cambios políticos en un país con la situación que tiene y que ha tenido históricamente, que eso no se reconoce con Estados Unidos. Durante muchísimo tiempo la política de Estados Unidos ha sido realmente agresiva contra Cuba. Y entonces Cuba, podemos no ser comunistas, podemos decir que todos los errores que se le pueden decir a Cuba, pero en la ecuación esta de la liberalización política y de un país normal hay que poner el perpetrado interés de Estados Unidos en mantener a Cuba como un protectorado que era antes de 1959. Bueno, tengo que ir a la pausa. Casi un protectorado. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, las conclusiones de nuestros invitados en esta edición de Choque de Opinión. En instante, las conclusiones de nuestros invitados. Estrenamos en ustedes, imagen y casa. Estamos en Choque de Opiniones desde Washington. Y cerramos con las conclusiones de nuestros invitados. Comienzo con Roberto Izurrieta. Yo solamente de todos los temas que hemos tratado, el que más me interesa, y escribí en CNN, en la página online, un artículo y decía, básicamente hay que diferenciar el ruido que se da en la política norteamericana de los hechos. Y sobre todo los últimos tweets y todo lo que está pasando aquí en los Estados Unidos con Donald Trump, yo decía, no es estratégico, es terapéutico, pero terapéutico para Trump. Entonces ahí tenemos que ver qué va a pasar en todo eso, y para eso yo creo en el sistema de justicia, yo creo en la investigación de Mueller, y nos dirán el juicio más allá de la opinión pública. La justicia tiene que definir los hechos y se tiene que establecer responsabilidades de darse. María Peña. Si no despide a Mueller. Bueno, yo quisiera escoger más bien Nicaragua porque, como decíamos anteriormente, yo creo que es una situación a la que no se le está prestando atención, y es el aspecto humano, esta crisis de refugiados, esta potencial crisis de refugiados que estamos empezando a ver. O sea, Nicaragua pasó de ser el país más seguro, que de hecho ni siquiera figura en las cifras de la patrulla fronteriza de los cruces ilegales. Ahora estamos viendo 10,000 solicitudes de asilo para Costa Rica, 250,000 empleos perdidos a raíz de la crisis que se está viviendo en Nicaragua, aparte de los muertos. Hay que haber rendición, tiene que haber rendición de cuentas, pero también tiene que haber la presión internacional, la presión de Estados Unidos. O la OEA creo que está haciendo un trabajo muy bueno, la CIDH también. Yo creo que el pueblo, como decíamos anteriormente, es el que tiene obviamente la manera de seguir presionando por un cambio, pero yo creo que también la comunidad internacional le tiene que poner más atención a esto, porque la gente está sufriendo y los pobres son los que terminan peor que antes. Jorge Dávila Miguel en Miami, conclusiones. Bueno, sin duda, como dijeron Roberto y la colega, estos 4 temas que hemos tocado son muy interesantes, pero el colofón es que hay que esperar con deseos de que los conflictos se solucionen siempre mejor para los humildes y las personas y el pueblo. En definitiva, tenemos que esperar en Nicaragua, tenemos que esperar aquí con Trump, que no es el pueblo, es la élite de la palabra y del poder, y tenemos que esperar también qué va a pasar con Uribe y qué va a pasar en Cuba con esa constitución. Me parece que es muy determinante y muy importante el cambio constitucional en Cuba, y que hay personas que cifran esperanza en que no se mantenga solamente así, sino con el tiempo. Y parsimoniosamente, como decía Roberto, las cosas vayan cambiando para mejor, para la justicia social y para la nación cubana, que no tiene ningún gobierno específico. La nación cubana Así es. Se instituyó hace mucho tiempo y seguirá muchísimo tiempo después. Así es. Y Jorge Giraldo, economista en Dallas. Yo tomaría las conclusiones empezando por Colombia.
El expresidente Uribe viene haciendo una narrativa propia de su accionar político en los últimos 36 años y él debe de establecer unos parámetros para dejar un legado histórico. Pero paralelamente a esa narrativa que viene él construyendo, hay otra historia que se ha publicado en libros, en investigaciones, que va diametralmente opuesta con su intervención en la vida pública colombiana. Y ahora entra un tercer factor, que es la verdad jurídica. Esperamos que a través de la Corte Suprema de Justicia verdaderamente se establezca qué de verdad y qué de mentira hay en todo este contexto y quizás poder sacar al país de esa polarización en la cual estamos. Yo creo que es importante que el liderazgo que ejerce el expresidente Uribe, pensando en que él debe de estar también trabajando en la unión y en la reconciliación de los colombianos como factor de discordia en este momento. Entonces, es necesario que la Corte obre independientemente, libremente, sin ningún tipo de presiones ni mediática ni políticas, para que podamos ver la luz y la verdad al final de todo esto. En cuanto al tema de Nicaragua y de Cuba, pues yo creo que Nicaragua debe tener alguien que haga un catalizador entre un gobierno y entre una oposición para que tengan estos 2 años de un tránsito normal y poder llegar a consolidar la democracia verdaderamente en Nicaragua, porque hay un quebranto institucional que propició el señor Ortega. Y el camino de Cuba, pues necesariamente el tiempo y la historia lo tiene que marcar hacia donde está enrutándose en este momento y procurando que en el mediano plazo puedan establecer una seguridad jurídica para que puedan tener una seguridad económica. Jorge Giraldo en Dallas, Jorge Dávila Miguel en Miami, y en nuestros estudios María Peña y Roberto Isurieta. Muchas gracias a los 4 por acompañarnos y a ustedes por acompañarnos en esta hora de Choque de Opiniones desde Washington. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones de CNN Washington les agradezco su compañía. Los esperamos el próximo domingo en una nueva emisión de Choque de Opiniones de CNN. Hasta luego.